A continuación, tenemos acá esta aplicación, ¿no? Fíjense que lo que tenemos acá es lo siguiente. Desde este punto B, estamos haciendo una lectura de la inclinación del ángulo respecto a este punto de acá abajo A. Estamos ahorita en un río. Y resulta que esa inclinación desde el punto B hasta el punto A, en relación al punto C, también es 112 grados, con 10 minutos, ¿no? Después caminamos sobre la orilla del río, 354 metros, y otra vez hacemos la lectura del ángulo entre el punto B y el punto A. Y resulta que son 15 grados 20 minutos. Y con esto ya tenemos información suficiente para calcular el ancho del río. Entonces, en esta parte, el ancho del río es la distancia entre el punto A y el punto B. Tenemos acá dos ángulos como dato, ¿no? En el triángulo que se acaba de formar. Y pues con eso ya podemos hallar el tercer ángulo que le hemos llamado acá mu, a este que lo acabo de pintar de color amarillito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, aquí decimos hallamos el ángulo que falta, ¿no? Ese ángulo le hemos llamado mu. Y esto es muy sencillo porque sabemos que, pues, ese ángulo mu, el de amarillito, más este otro ángulo que es 112 grados, 10 minutos, más este otro ángulo de acá, chiquitito, 15 grados, 20 minutos. La suma de los tres ángulos en todo triángulo siempre va a ser 180 grados, ¿no? Entonces de acá directamente decimos mu va a ser igual a, sacamos la calculadora y bueno, lo vamos a hacer directo. Estos dos ángulos se vienen a restar al 180, ¿ya? Decimos acá 180 menos, este es 112, ¿no? Por acá. Hemos copiado mal, no es 111, es 112. Ahora sí. Entonces esto va a ser 180 menos 112 grados, 10 minutos, ¿ya? Menos también este otro ángulo que es 15 grados, 20 minutos. Ahí está. A ver, ¿cuánto nos sale? 52.5. Vamos a convertirlo a minutos segundos. Son 52 grados, 30 minutos. Eso notamos. 52 grados, 30 minutos. Entonces ya tenemos la medida del tercer ángulo, que es lo primero que vamos a hacer. Y pues ahora no nos va a interesar hallar todo, sino solamente nos interesa calcular cuánto mide este lado A. Y para eso vamos a utilizar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque tenemos como dato dos lados y un ángulo. O perdón, dos ángulos y un lado. Y en ese caso se utiliza el teorema del seno. Entonces vamos a decir aquí, aplicamos el teorema del seno. Entonces, para esto decimos lo siguiente, ya fíjense muy bien. Para esto vamos a agarrar justamente el lado que queremos hallar, que es este A, ¿no? Y su ángulo opuesto es este chiquitito de acá que mide 15 grados. Entonces decimos un lado, ¿no? En este caso el que mide A, sobre el seno de su ángulo opuesto, seno de 15 grados 20 minutos, es igual a otro lado, y fíjense que vamos a usar el lado que tenemos como dato, lo voy a pintar también de amarillo. Nos referimos a este lado que es 354 metros y su ángulo opuesto es este de amarillo, mu, que lo acabamos de hallar, ¿no? Entonces va a ser igual a este ángulo que es 354 metros sobre el seno del ángulo mu, que es el de amarillo, 52 grados, 30 minutos. Y bueno, con esto ya está casi resuelto porque aquí finalmente vamos a decir A, el lado que nos falta, el ancho del río, ¿no? Esta distancia entre A y B, va a ser igual a, pues voy a copiar estos 354 sobre lo que está en el otro lado, lo estoy copiando tal y cual, 30 minutos, pero pues lo estoy botando a multiplicar a este denominador. Este denominador, seno de 15 grados 20 minutos, lo traigo al otro lado, lo boto a multiplicar, ¿no? 20 minutos. ¿Ya? Entonces ya sabemos, ¿no? Lo que divide se va a multiplicar y esto pues va a una calculadora. Entonces decimos aquí, presiono seno de 15 grados 20 minutos, cierro paréntesis, por, y aquí tengo 354 en el denominador, seno de 52 grados 30 minutos. Cierro paréntesis. Y al presionar igual voy a tener acá hasta 117.99. Lo podemos redondear directamente a 118, ¿no? 118 metros en este caso. Directamente lo podemos redondear a 118. Entonces,
Pues resulta que el ancho del río había sido 118 metros, ¿no? Que es la distancia entre el punto A y el punto B. 118 metros en este caso. Tenemos acá otra de las aplicaciones. Fíjense que acá hay una montaña y entonces se quiere construir un túnel que va a atravesar la montaña en su base y es esta distancia entre el punto A y el punto B. Ahí va a estar el túnel, toda esa distancia. Entonces lo que se hace es, desde el punto C, desde este punto, a ver acá voy a dibujar el triángulo que se acaba de formar. Entonces aquí lo vamos a tener. La distancia entre estos puntos, a ver por acá. Y ahí está. A este triangulito que se acaba de formar. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, lo que se quiere acá es esto, ¿no? Construir el túnel, pero tenemos como información lo siguiente. Seguramente con un teodolito se tiene esta información, que desde un punto lejano, nos alejamos de la montaña, pues desde un punto lejano C, ¿no? Habremos caminado varios kilómetros, nos alejamos de la montaña, pero con un teodolito tenemos que el ángulo que nos forma entre el punto, la entrada del túnel y la salida es 110 grados. Y este punto se encuentra a 3.8 kilómetros del inicio del túnel y a 2.9 kilómetros de la parte final del túnel, ¿ya? O, bueno, aquí tenemos en metros y en kilómetros. Entonces, ustedes deciden con cuál medida trabajar. Y con eso vamos a hallar cuál debe ser la distancia, ¿no? Vamos a llamar aquí T, ¿ya? ¿Cuál va a ser el ancho o, en todo caso, la distancia que se tendrá que excavar para esta montaña y así tener la longitud del túnel en sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿qué información nos están dando? Aquí tenemos el lado, ángulo, lado. ¿Ya? En este caso tenemos dos lados y un ángulo, pero el ángulo está al medio. Entonces, en este caso se va a utilizar el teorema del coseno. El teorema del coseno vamos a utilizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados y un ángulo, pero el ángulo está entre los lados. Y esto es más sencillo todavía, les cuento, porque directamente aquí vamos a decir un lado elevado al cuadrado, pues elegimos, obviamente que vamos a elegir el lado de acá, ¿no? Empezamos por el lado de que queremos hallar, que es D, la distancia del túnel. Decimos aquí entonces D elevado al cuadrado, la distancia del túnel, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, ¿ya? Yo voy a trabajar con kilómetros porque es más sencillo. 3.8 al cuadrado sería este lado de acá. 3.8 al cuadrado. Más el otro lado, que es 2.9 al cuadrado. Estoy trabajando con kilómetros porque son medidas más pequeñas, ¿no? Porque si no voy a tener que trabajar en metros y va a ser 2.800, 2.900, o sea, van a ser números grandes. Por eso prefiero trabajar en kilómetros, ¿listo? Menos dos veces la multiplicación de estos lados, ¿no? De 3.8 kilómetros por 2.9 kilómetros por el coseno del ángulo entre estos lados, que es 110 grados. Entonces aquí vamos a decir, pues D, sacando raíz cuadrada a todito, voy a volver a copiar, pero ahora sacando raíz cuadrada a todo, ¿no? 3 es 3.8 al cuadrado, más 2.9, vuelvo a copiar todito. 2.9 también al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de esos lados, 3.8, por 2.9, por el coseno del ángulo entre esos lados, que es 110. Entonces, lo que hice acá, por si acaso, ¿ya? Tal vez esto sea necesario ponerlo aquí, es le estoy sacando la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, ¿no? En el primer lado y en el segundo lado de la igualdad estamos sacando la raíz cuadrada. Y al hacer eso, el cuadrado de D se va y solamente quedaría D, ¿verdad? Y pues aquí decimos D va a ser igual a, pues esto lo hacemos con una calculadorita, raíz cuadrada de 3.8 al cuadrado más 2.9 al cuadrado menos, un ratito al cuadrado, ahora sí, menos dos veces 2 por 3.8 por 2.9 por coseno de 110, ¿no? Voy a revisar si todos los datos que he ingresado están bien. 3.8 al cuadrado, 2.9, 3 por 3, 2 por 3.8 por 2.9, está bien. Pero es uno igual.
y sale 5.50. Y voy a copiarlo con muchos dígitos, ¿ya? 5. A ver acá. Uy, no sé qué pasó con la calculadora. Pero ahí tengo el resultado. 5.5125. 5.5125 kilómetros sería, ¿no? Para que esto esté en metros, pues simplemente lo multiplico por 1000, ¿verdad? Aquí vamos a decir, esto vamos a multiplicarlo por 1000 para que tengamos en metros. Entonces aquí lo multiplico por 1000. O simplemente se recorre la coma. 5512 con 5,5, ¿ya? 5512.5. 5512.5 metros. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que el túnel tendrá que tener una distancia de 5.5 kilómetros y medio, ¿no? O sea, se va a tener que excavar 5.512 metros y un tantito más, ¿no? Para poder tener la construcción del túnel en sí.